Hola, el día de hoy vamos a analizar elementos que tienen movimiento de rotación en diferentes mecanismos. Vamos a ver que cuando un elemento gira alrededor de un punto fijo y su masa no está uniformemente distribuida con respecto al punto de rotación, se puede presentar un fenómeno importante de vibraciones. Vamos a analizar el mecanismo de cuatro barras con el que hemos venido trabajando semanas anteriores. En este caso, vamos a agregarle información a nuestro dibujo en SAM y es la información de las masas de cada uno de los elementos y la ubicación de los centros de masa. De momento vamos a considerar que los centros de masa están ubicados justo a la mitad de la longitud de cada uno de los tres eslabones que tienen movimiento y que son elementos uniformes de sección transversal uniforme. Bueno, resulta que ya al ponerle entonces ubicación de los centros de masa, ponerle masa, o sea, tenemos algo mucho más realista. Pero resulta que en la vida real este mecanismo, dependiendo de la velocidad con que gire, me puede generar problemas. Me va a generar problemas de vibraciones. Por ejemplo, la escobilla propiamente, si eso se mueve muy rápido, eso es una sacudida muy fuerte. Eso produce una sacudida muy fuerte en el mecanismo. Y eso puede generar fuerzas altísimas e incluso, pues sí, problemas de vibraciones. Y lo mismo pasa con la manivela AB, ¿verdad? El eslabón AB, recuerden, se le llama manivela porque hace giros completos. Este eslabón AB resulta que su centro de masa está ubicado, en este caso, bueno, le hemos puesto a la mitad de la longitud del elemento, pero podría ser a mayor distancia. Esa masa va a generar una fuerza centrífuga. Al estar esto en movimiento, genera una fuerza centrífuga cuya dirección está cambiando constantemente y eso puede provocar entonces vibraciones. ¿Cómo corregir eso? Bueno, resulta que es que cuando yo tengo elementos que giran alrededor de un punto fijo, lo ideal es que esos elementos estén balanceados. ¿Qué significa el balanceo? Que el punto de rotación coincida con el centro de masa. Eso es un balanceo perfecto. Dependiendo de la velocidad de rotación de los diferentes elementos en el mecanismo, puede ser que el desbalanceo, si no es muy grande, no produzca efectos igual muy grandes. O sea, no produzca vibraciones muy fuertes. A bajas velocidades, los problemas de vibraciones se minimizan y también las sacudidas en las máquinas. Pero conforme aumentamos la velocidad, se incrementan considerablemente esos problemas de desbalance y por lo tanto de vibraciones o sacudidas. De manera que, o sea, la idea, lo ideal es que los eslabones que giran alrededor de puntos fijos, como en este caso sería el eslabón AB y el eslabón CD, estén perfectamente balanceados. O sea, que sus centros de masa. Ok, les decía, bueno, tengo el eslabón AB. Es muy usual que la geometría sea muy simétrica y entonces que tengo el centro de masa por ahí. Pero les decía, para que esto esté balanceado, lo ideal sería que el centro de masa estuviese acá. Pero si no es posible traerlo acá, pues por lo menos bajarlo todo lo que yo pueda. Entonces, ¿cómo puedo
bajar el centro de masa más cerca de A, Con contrapeso cerca de A. un contrapeso. ¿Ok? Podría hacer, por ejemplo, agregarle algo al eslabón aquí, que sea más largo para atrás. Sí, exacto, y que eso tenga como un mayor peso para que baje el centro de gravedad más hacia A. Es sencilla de hacerla, pero que no es la ideal, es hacer esto. Ponerle este punto, no sé, punto Q. Algo que lo resuelve muy fácil es esto, ¿verdad? Hacer la barra del doble del arco para que esté pivotada en el centro. Y así no altero en nada las medidas del resto del mecanismo. Pero ¿qué inconveniente tiene esto? De que el punto Q también se va a mover contrario al punto B y de ahí puede quitar espacios si uno no dispone de tanto. Espacio del mecanismo no va a ser tan importante porque sigue la trayectoria de Q y de B va a ser igual, va a ser una gran circunferencia, ¿verdad? Va a ser una bueno, pero puede... Pero podría ser que en su movimiento este punto Q pegue en otra parte del mecanismo, en otro eslabón, ¿verdad? Eso sí podría dar problemas. Y estéticamente no se ve muy agradable, ¿verdad? Además de un montón de material ahí sobrando. Entonces, generalmente lo que se hace es que ese eslabón, que originalmente es así, se le cambia su geometría, se hace una geometría más como tipo bolo, ¿verdad? Como un bolo, algo así. Eso es una alternativa, pero esta alternativa no me va a permitir pasar el centro de masa para acá. Lo que va a hacer es bajarlo y tal vez me va a quedar algo por ahí. Entonces, una alternativa más es... Si uno lo hace como una hacha, profe, como, digamos, como los contrapesos que tiene un cigüeñal. Sí, usted le puede poner entonces aquí una pequeña protuberancia, ¿verdad? Y aquí pone algún elemento más pesado. Un material de mayor densidad. O bien, eh, eh, con una tercera dimensión mayor, o sea, la dimensión en Z que sea mayor. Vamos a ver, como que se vea algo. Algo así, ¿verdad? Digamos que el pivote de eso es aquí. Este es el punto A. Tengo B. Esto es esa masa que le pongo abajo, pero tiene mayor dimensión por acá. Entonces, con esto sí puedo hacer ajustes hasta traerme el centro de masa totalmente al punto A. ¿Ok? Entonces vamos a verlo con diferentes alternativas. Entonces, entre otras cosas, para la próxima lección, para la próxima semana, ustedes van a hacer cada uno su propio diseño. No hay problema si quieren copiar este diseño que estoy haciendo ahorita acá, pero lo pueden cambiar. Alguna cosa le van a agregar a eso, pero van a determinar, a ver, cuáles son las dimensiones. Vamos a ver, esto sería el punto A y B ahí. Ustedes van a determinar
las dimensiones de este contrapeso. Las dimensiones de este contrapeso, tal que permita que baje el centro de masa justo al punto A. Y en esas dimensiones, entonces, van a tener chance de, vamos a ver, esto que voy a dibujar ahorita va a ser una vista de perfil. Van a tener opciones de variar que esta profundidad, esto sería la dimensión en Z, ustedes van a tener libertad de dársela. Va a ser del mismo material, del mismo acero. De modo que entonces ustedes van a decir, bueno, esto mide tanto por tanto, va a estar colocado de A tanto para abajo, pero eso me va a asegurar que el centroide entonces me va a quedar justo en el punto A, el centro de masa. ¿Está claro? Van a hacer eso Sí. para el eslabón AB y para el eslabón CD. ¿Ok? Vamos a... Profe, y eso ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿lo dibujamos en Solid o en Inventor y Ok, tratamos? yo les aconsejo para que vayan familiarizándose con eso, que lo hagan en Solid o en Inventor. Si le dan una geometría muy sencilla, pues no es indispensable hacerlo en software, lo pueden hacer manualmente, pero yo les aconsejo que si lo pueden hacer con una de esas dos herramientas es mejor, porque luego vamos a ver piezas más complejas y entonces es importante que sea a través de esos programas que ustedes obtengan la ubicación de ese centro de masa. Porque también vamos a necesitar los momentos de inercia, ¿verdad? Necesitamos el momento de inercia de ese elemento. Entonces, igual, por ahora, les aconsejo no hagan una geometría muy complicada, de modo que yo pueda decir que esta pieza es la suma de una pieza, una regla totalmente de sección rectangular, ¿verdad? Más un cilindro o más un bloque prismático, ¿verdad? Prismático es que no es cúbico, sino que puede ser un cuadrado por un lado y por otro lado es rectangular, ¿verdad? Que digan que sea esto más esto o eso más esto, ¿verdad? Y mantenemos la distancia de la barra AB como la tenemos en el mecanismo. Sí, la longitud actual la mantenemos igual. Okay. Incluso estaría interesante diseñar ese contrapeso en términos de L como variable, en términos de la longitud AB como una variable. Entonces, finalmente ustedes van a poner ahí para la hoja de Chile un determinado valor, pero estaría muy bueno hacerlo por fórmula y entonces determinar la magnitud de las dimensiones de ese contrapeso tal que se ajuste a la longitud del elemento. Entonces, si este elemento, si AB aumenta, pues entonces el contrapeso ahora va a ser más grande, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Con que siempre se mantenga el centro de masa en ese punto. ¿Está claro? Una consulta. Una consulta. Sí, dígame. Y digamos, uno no puede como también variar el material, es decir, que, qué sé yo, que el eslabón va a ser de aluminio y tal vez el contrapeso de otro. También podemos hacer esa variación. Vamos a ver, voy a regresar a Excel. Vamos a ver, entonces, en ese caso es un objeto tridimensional. Y entonces tengo esto y tengo esto. Ok. Si resulta que esto es aluminio
esto es de alguna aleación de acero, ¿cómo uno estos dos elementos? Tiene que ser como apernado o algo así, porque no se pueden soldar. No se puede soldar, no se pueden soldar dos metales diferentes, ¿verdad? Una aleación ferrosa y una aleación no ferrosa no se pueden soldar. Entonces, tiene que ser una unión mecánica. ¿Cómo podría ser esa unión? Ya, imagínense eso en la vida real. ¿Cómo unir esas dos piezas? Yo le haría un hueco ahí Tal vez, sí, tal vez que la pieza de acero tenga como un orificio donde entre la aluminio, Un huequito ahí. como con un pasador. Para hacerlo lo Sí. más sencilla, para que el cálculo del centro de masa no sea demasiado complicado, entonces yo le haría un hueco esto de lado a lado. Esto, donde esta pieza entre. De manera que después pueda poner un pasadorcito por ahí. ¿Ok? O incluso podría ser una unión a presión, ¿eh? Entonces, esto para que no se complique considerando ya el efecto de ese pasador. Pero entonces, pueden hacerlo así, con esta pieza cúbica o con la pieza cilíndrica, ¿verdad? Bueno, cúbica o prismática, ¿verdad? Me refiero a que no necesariamente todas las dimensiones son iguales. Podría ser menos profundo que alto y ancho, como para que no ocupe tanto espacio. Okay, pero eso queda en libertad de ustedes. Entonces, a la hora de calcular el centro de masa de esto, voy a decir que eso es, entiendo lo más pequeñito, es esto, más esto, menos el hueco. ¿Ok? Pero aquí lo que necesito calcular por la simetría que va a tener, sí sabemos que el centro de masa va a estar ubicado en el eje central, ¿verdad? O sea, para el análisis vamos a poner esto en el eje Y, para el análisis del... Y entonces por simetría, el centro de masa del conjunto va a estar a lo largo de un eje central, un eje que pasa ahí, es el eje Y. Vamos a ver, yo tengo que empezar con alguna longitud acá, ¿verdad? No sé, vamos a llamarle a esto, esta distancia que era AB. Y entonces, en este caso, pues tengo que calcular, voy a poner aquí mis ejes de coordenadas, X y Y, y entonces lo que necesito calcular es el X barra de este conjunto, ¿verdad? De dos elementos. No importa cuánto prolongue usted la barra AB. No importa cuánto la prolongue hacia la izquierda en este caso. Correcto. Pues sí importa, ¿verdad? Porque la idea es que esto tampoco no sea algo demasiado grande, ¿verdad? Porque una forma sencillísima entonces es no poner un contrapeso de un material diferente, sino que hacer la barra AB, prolongarla hacia la izquierda, lo mismo que se prolonga hacia la derecha. Y entonces ya ella por sí misma quedaría balanceada. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que podría interferir ese Pero puede restante. interferir en algo exactamente en su movimiento porque ese extremo igual va a dar todo el giro, ¿verdad? Entonces, lo mejor es algo así, ¿verdad? Ok, pero hay un proceso ahí de prueba y error al inicio, como de cuánto debería de ser el tamaño de esto para lograr ese balance, ¿verdad? Bueno, primero que nada, este X barra, recordemos que en mecánica 1 ustedes vieron cómo calcular el centroide de figuras compuestas, pero había diferentes formas que podían ser centroides de figuras hechas de barras delgadas, entonces que están relacionados con la longitud de cada uno de los elementos nada más, o en otros casos que eran de áreas, otros que son de volúmenes, pero en este caso están relacionados el centroide con el peso, porque resulta que vamos a hablar de dos materiales diferentes, el material de la barra AB y el material del contrapeso.
que son de diferentes materiales. El X barra de todo el conjunto tiene que ser 0, o sea, tiene que coincidir que el centro de masa quede ahí, en A. Cuando nos quede ahí, vamos a estar seguros de que eso está perfectamente balanceado. Primero, vamos a adoptar una geometría determinada. Vamos a considerar entonces que ese contrapeso es, digamos que va a ser cúbico. Bueno, esto es la figura que vamos a trabajar. Entonces, tiene un hueco por donde va a entrar la barra AB. Entonces, llamémosle a, ya utilicé la constante A, entonces voy a llamarle B a las dimensiones de ese cubo. Y vamos a ver qué tenemos de las dimensiones del hueco. Ese hueco, la idea es que sea de las mismas dimensiones de la sección transversal de la barra AB. Ya habíamos definido eso, ¿verdad? 0.02 y 0.01 metros. Bien. Entonces vamos a decir que el volumen de ese cubo va a ser igual a B al cubo menos 0.02 por 0.01 por B. ¿Qué es esto? 0.01 por 0.02 es esta área y la multiplico por todo lo que tiene de profundidad, que es B. Okay. Profe, una consulta. ¿Por qué hacerlo así pasante y no como que llegue como hasta la mitad, tal vez, o así? Sí, perfectamente, puede ser también, no hay problema. La idea es tener un punto de apoyo, e incluso en la vida real uno tiende a hacer eso porque permite hacerle ajustes, porque usted, por ejemplo, hace un orificio por acá y mete un tornillo. Ajá, entiendo. Entonces le permite y le da... apretarlo contra la barra y entonces moverlo hacia un lado o hacia el otro para lograr el ajuste perfecto. Pero perfectamente válido, claro que sí. Lo que pasa es que para efectos de desarrollarlo tenemos que adoptar alguna de las condiciones, ¿verdad? No necesariamente es la única alternativa. Entonces esto es B al cubo menos, el hueco es prismático también. Entonces tiene un área transversal de 0.02 por 0.01 y la longitud del hueco es B. Entonces 0.02 por 0.01 por B. Área por la longitud me da el volumen. Vamos del área transversal de la barra. Que incluso, pues, hacer algo todavía más genérico, le podríamos haber puesto nombres genéricos a estas dimensiones, ¿verdad? Para luego sustituir en mi hoja de Excel, si quisiera. ¿Está bien? Bueno, entonces este es el volumen. El peso, o la masa, digamos, va a ser el volumen por la densidad. Vamos a hablar de que estamos trabajando solamente con el contrapeso. ¿Verdad? Ok, yo les di una densidad para el acero. Sí, 7.850 kilogramos entre metro cúbico. Entonces sería B al cubo menos 2 por 10 a la menos 4 por B. Ok. Voy a hacer un paréntesis ahí para mostrarles una demostración en vivo del desbalance. Hola muchachos, quiero enseñarles el efecto de poner a girar una pieza, un elemento de máquina alrededor de un punto que no es su centroide. He tomado acá una pieza de madera, a la cual he sujetado por medio de un tornillo al taladro, ¿verdad? Y quiero que ustedes observen el efecto. No les recomiendo hacerlo sin tener mucho cuidado, porque van a ver ustedes el efecto precisamente del desbalance. ¿Okay? Voy a ponerlo a girar despacio. ¿Okay? Vean mis manos, por favor. ¿Okay? Vean cómo diferente. ¿Okay? Esto no lo estoy fingiendo. Este movimiento pues, realmente está sacudiendo todo mi cuerpo.
una vibración fuertísima y no lo estoy poniendo a trabajar a la máxima velocidad. Realmente me cuesta bastante sostenerlo y estoy a una velocidad relativamente baja, no estoy ni a la mitad de la capacidad del taladro, e incluso hasta mi voz se siente vibrar. ¿Okay? Voy a hacer de nuevo el ejercicio, pero esta vez voy a cambiar el punto de apoyo. Voy a cambiar la ubicación del tornillo. Voy a poner ahora en el centro de la pieza, que aunque no está calculado con total precisión, está más o menos al centro. Voy a ponerlo de nuevo en el taladro. Y voy a hacer el ejercicio nuevamente. Observen ahora entonces el punto de apoyo está en el centro. Ven que incluso el sonido es totalmente diferente el sonido. Observen mis manos, están totalmente firmes, no hay ninguna vibración. Logré alcanzar la máxima velocidad del taladro. Mis manos están completamente estables. ¿Okay? Bueno, voy a regresar a la oficina para que hagamos el análisis de esto. ¿Cómo lo vieron? Muy bueno, profe, muy Interesante, ¿verdad? Vean, es exagerado, ¿verdad? Y en tanto más alta es la velocidad, mayor es la frecuencia de esas vibraciones. Entonces, eso es lo que ocurre en una máquina cuando los elementos no están balanceados. En un mecanismo tan sencillo como este mecanismo de 4 barras, si lo pusiéramos a girar a alta velocidad, tendríamos ese efecto. Entonces, por eso es que estamos balanceando y eso es lo que tenemos que procurar, que todas las piezas que giran alrededor de puntos fijos en nuestras máquinas estén perfectamente balanceadas. Ok, entonces estábamos calculando la masa de el contrapeso. Vean que depende de una longitud que no hemos definido, ¿verdad? Y ahora, ok, vamos a dejar esa masa por ahí y vamos a continuar con el cálculo entonces del X barra del conjunto. Ok, vean que he pasado de pesos a masas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el peso y la masa es una constante que es la gravedad. Si va a estar arriba y abajo, se me cancela y entonces es la misma relación con las masas. ¿Ok? Ok, ¿qué pasa con la barra AB? La barra AB la vamos a analizar sola. Por aquí va a tener el punto A. El extremo B. Y ahora tiene una sección más que le agregamos. Le agregamos una sección más que yo le llamé A, ¿verdad? Y esto se llama AB. Entonces, el centroide de esta pieza está a la mitad de su longitud porque es una pieza homogénea, ¿verdad? AB más A medios. Sería AB más A medio, sería medido desde aquí, ¿verdad? Desde aquí, esto es, digamos que todo se llama L,
Entonces, esto es L medios. Pero lo que me interesa es este pedacito. Yo voy a tener que hacerlo aquí abajo, que es el X barra AB. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. El X barra AB sería todo esto, L medios, menos A. ¿Estamos de acuerdo? L medios es de aquí hasta aquí. Pero como el X barra se debe medir a partir del punto A, que fue donde puse el origen de coordenadas, ahí X es 0, entonces es este pedacito el que necesito, y sería L medios menos A. Pero L es A más AB. ¿Está bien? Puedo sacar factor común 2 y entonces digo que esto sería A más AB menos 2A, todo entre 2, o sea que es AB menos A, todo entre 2. Veámoslo hasta ahí, a ver si hay alguna duda. Vea que A es una variable que, ok, ¿cuánto darle a A? Bueno, obviamente A tiene que tener una medida ligeramente mayor que B, ¿verdad? Porque veámoslo acá. Esto es B, esto de aquí es B, y A pues un poquito más. No necesariamente tiene que salirse acá, pero por lo menos B y un poquito aquí como para que físicamente no vaya a pegar una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces podríamos establecerlo en términos de B, como un 10% más de B o un 20% más de B, no sé, son cosas que podemos asignar para que no hayan tantas variables. Ok, entonces, ahora vamos a, bueno, ya tengo el X barra, la masa de AB va a ser su volumen por la densidad. Su volumen va a ser la longitud por el área transversal, ¿verdad? ¿Y cuál es su longitud? Su longitud es A más AB, o sea, es L. A más, perdón, A minúscula más AB. Esa es la longitud. El área transversal es esta de 0.02 por 0.01. ¿Ok? Longitud por área por la densidad, ¿verdad? Entonces digo masa AB igual a 2 por 10 a la menos 4 por A más AB. Y la densidad que habíamos tomado para el aluminio les di también. Sí, 2698.4 kilogramos entre metro cúbico. 198.4. Ok. Entonces, multipliquemos por 2 por 10 a la menos 4 eso. A ver cuánto nos da. 0.54 por A más AB. Eso es la masa de AB. Ya tenemos su X barra. Tenemos la masa del contrapeso. Y me falta el X barra del contrapeso, ¿verdad? El X barra del contrapeso. Ok, vamos a poner por acá. No, mejor, para no enredar. Efectivamente, digamos, la distancia que hay de aquí a acá es A,
¿verdad? Y el mi de B. Entonces, pues una práctica bastante realista sería ponerlo en el centro de esta área, porque de esta longitud, porque la idea es que tampoco esto sobresalga un montón, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, aquí está el centroide de esto y tenemos que definir esa distancia hasta acá. Esto es el X barra del contrapeso. Entonces, sí, vamos a decir que está a medios, considerando que sea la mitad de esta distancia. Entonces, el X barra del contrapeso lo vamos a poner en a medios. ¿Ok? Y luego, como les decía antes, para no tener tantas variables ahí, pues también vamos a definir una relación razonable entre A y B, como que A sea, por ejemplo, un 10 o un 20% más grande que B, que sobresalga un 10% por un lado y para el otro. Entonces, vamos a poner acá su posición. A igual a 1.2 veces B. ¿Ok? O sea, un 20% mayor, ¿verdad? Entonces, ya no vamos a trabajar con dos incógnitas independientes A y B, sino una sola, que puede ser... ¿Por qué 1.2, profe? O sea, que sea un 20% más largo, como para que, qué sé yo, por ejemplo, que usted decide, vamos a ver, vamos a calcular que al final, eso es lo que vamos a tratar de calcular ahorita, cuánto es B. Pero entonces digamos que B, por decir algo, nos da 20 centímetros. ¿Ok? Entonces el 20%, 20 centímetros serían 4 centímetros. Entonces, quiere decir que vamos a, esta barra va a sobresalir para atrás, en vez de 20, 24 centímetros. Y entonces le dejamos 2 de cada lado. Es eso. Okay. No es algo descabellado, sino más bien práctico, ¿verdad? Y para que no arrastremos demasiadas variables ahí, porque si no, entonces nos vamos a enfrentar a un sistema que no tiene solución. Entonces, de aquí en adelante, vamos a sustituir A para trabajar únicamente con la incógnita B. ¿Ok? Entonces, resumiendo, el X barra del contrapeso es a medios. La masa del contrapeso, a ver, aquí está. Esa ya la habíamos definido. Ajá. Sí, 7.850 es 7.850 por B al cubo menos 2 por 10 a la menos 4B. ¿Ok? Y el X barra de la barra, aquí lo tenemos, es AB menos A entre 2. Y la masa de AB 0.54 por A más AB. Ok. Pero voy a sustituir estos A en términos de B. Entonces, X barra de contrapeso en vez de A va a ser 1.2B entre 2. 1.2B entre 2, o sea, 0.6B. El X barra de AB va a ser AB menos 1.2B entre 2. Entonces ahora sí, ya podemos calcular el X barra general, que va a ser la suma de los X barra sub I, ¿verdad? Voy a ponerlo acá. X barra general igual a la sumatoria de los X barra por la masa. X barra sub I por M sub I entre la suma de las masas. Creo que falta ahí en la masa de AB
sustituir A por 1. Ah, ok, gracias. Entonces, sí, vamos a poner aquí masa de AB 0.54 por 1.2B más AB. Ok. AB, recordemos que AB es una distancia conocida, ¿verdad? Que nosotros vamos a poner en nuestra hoja de Excel. Entonces, de todo esto, lo que sustituyamos en esta ecuación, la incógnita va a ser B, que va a ser la dimensión que tiene que tener la arista de ese cubo para que el sistema quede balanceado, ¿verdad? Asumiendo el X barra como 0, digamos. Porque vamos a igualar, efectivamente, vamos a igualar ese X barra a 0, exactamente. Okay. Entonces digo, X barra... En este caso, estamos asumiendo que la unión va a ser como pegado o algo así, ¿verdad? Sí, que vamos, puede ser a presión, por ejemplo, ¿verdad? Es una unión forzada, ¿verdad? Que la dimensión se hace exacta, igual o ligeramente, o sea, una interferencia, eso se llama interferencia, no sé si en sólidos 1 ustedes vieron lo que es interferencia. Por ejemplo, cuando hay interferencia, entonces lo que hace es que en ese caso la pieza, por ejemplo, el contrapeso, que es el que tiene el hueco, ese hueco se hace, o sea, en el orden de milésimas de milímetro o equivale a micras. Entonces se hace la dimensión ligeramente más pequeña. Entonces, obviamente, aunque sea micras de diferencia en las dimensiones, va a impedir que la pieza entre acá. Bueno, se puede meter golpeándola ahí, ¿verdad? Se le hace un pequeño chaflán a la, o sea, una pequeña reducción al extremo de la barra AB que va a entrar ahí para luego meterlo forzado golpeando, pero algo más profesional es hacer una interferencia forzada calentando. Entonces, si yo caliento esta pieza, como son piezas metálicas, al calentarle el metal se expande y entonces el hueco se hace ligeramente mayor. Entonces ya yo meto la otra pieza, que esa sí está a temperatura normal, la introduzco fácilmente, incluso puedo usar algún lubricante ahí para mejorar el desplazamiento, y cuando esta pieza ya se enfría, entonces la unión queda perfectamente rígida. Eso es algo muy utilizado. Otra alternativa es hacer una perforación con taladro en esta pieza sólida, luego hacerle rosca y meter un tornillo. Asegurándonos, digamos, si el tornillo también es de acero. Prisionero. Sí, puede ser un tornillo prisionero. Tornillos prisioneros son tornillos que no tienen cabeza, y entonces se mueven gracias a una llave Allen. Tiene un huequito ahí en forma de hexágono en el vástago del tornillo, entonces puede incluso entrar por debajo de la superficie. Pero entonces, la pequeña diferencia que puede producir eso o el balance en la masa es mínimo, de manera que no, o sea, es despreciable. ¿Okay? Pero entonces, cualquiera de esas alternativas podemos considerar para unir una pieza con la otra. Ahora sí, que ya tengo las masas de ambos, vamos a ampliar esta ecuación, ¿verdad? Pero lo que queremos es que el centroide del conjunto coincida con el punto A, que es donde tengo el origen, ¿verdad? Este X barra, muy importante, vean, algo que sí tengo que poner por acá, voy a hacerlo con rojo, es que el centroide del contrapeso es una distancia negativa. ¿Por qué es negativa? Porque está al lado izquierdo del origen. De aquí hacia la derecha es positivo, de aquí hacia la izquierda es negativo. Ok, y entonces lo que queremos hacer es que esto sea igual a 0. El centroide del conjunto. Ok, al hacer eso 0, ¿qué es el denominador? Esto es el X barra del contrapeso por la masa del contrapeso más el X barra
de la barra por la masa de la barra. Entre, voy a poner aquí, la sumatoria de los X barra por sub I por M sub I. No voy a desarrollarlo porque resulta que al igualar esto a 0, esto pasa a multiplicar por 0 y se me cancela, y entonces solo tengo que esta expresión de arriba a 0. ¿Okay? Entonces, ahora sí, el XCP. Profe, pero ahí abajo puso sumatoria de X barra sub I por M sub I. Ahí es nada más M sub I, ¿verdad? Perdón, sí, de M sub I. Ajá, de los M sub I. Sí, suma de las masas. Ok, este menos continúa aquí, aquí. Ok, entonces ahora sí, tengo menos 0.6B por la masa. ¿Dónde está la masa? Aquí está, 7850 por B al cubo menos 2 por 10 a la menos 4B más el X barra AB, que es AB menos 1.2B, todo entre 2, por, empecé muy a la izquierda y no me cabe, por 0.54 por 1.2B más AB, todo igual a 0. ¿Ok? Profe, ¿Sí? para meter eso en el Excel, digamos, uno puede cambiar el 2 por 10 a la menos 4 por A por espesor, ¿verdad? Vamos a ver, ese 2 por 10 a la menos 4. No, eso más bien sería por ancho por espesor, que serían otros dos valores que uno define constantes. Sí, exactamente, ancho por espesor. Ajá. Sí, Sí, claro que okay. sí, eso es lo que les decía, que mucho mejor hacerlo así, ¿verdad? En términos de las variables, porque entonces usted puede cambiar esas dimensiones y automáticamente se le va a actualizar el cálculo para el contrapeso. Ok, entonces vamos a ver si me ayudan. 0.6 por 7850. 4710. Ok, entonces 4710. B por B al cubo. Entonces me queda B a la 4. Estoy quitando el menos de esto porque voy a igualar un término al otro. Van a pasar uno al otro lado del... entonces este menos se me va, pero este menos sí me queda. Entonces esa misma cantidad, 4710 por 2 por 10 a la menos 4. 0.942. 0.942 B y por otro B cuadrado. ¿Verdad? Repasemos. 0.6B por 7850 me da 4710. B por B al cubo, B a la 4. Nuevamente esta misma cantidad por 2 por 10 a la menos 4B. Entonces me queda el B cuadrado. Ok. Eso es igual entonces a esto por esto. Vamos a ver. 0.54 entre 2 es 0.27. Entonces 0.27 por AB menos 1.2B por 1.2B más AB. Ah, qué interesante. Vean que nada más le cambio el orden a esto y es una fórmula notable, ¿verdad? Sí, es una diferencia de cuadrados. Sería AB más 1.2B por AB menos 1.2B. O sea, esto es AB menos 1.2B por AB más 1.2B. Esto sería la diferencia de los cuadrados. Sería AB al cuadrado menos 1.2 al cuadrado es 1.44, ¿verdad? B cuadrado.
¿ok? Recordemos que AB es una distancia conocida. Entonces lo que tengo que despejar es B. Bueno, entonces digo 4710 B a la 4 menos 0.942 B al cuadrado. Ok, aquí tengo 0.27 por 1.44 B al cuadrado negativos. Me lo traigo para la izquierda. ¿Cuánto da 0.27 por 1.44? 0.3888. Pasa al lado izquierdo a sumar 0.3888. 88 B cuadrado. ¿Ok? Y eso entonces va a ser igual a 0.27 AB cuadrado. Vamos a ver entonces ahora a 0.942 sumémosle, bueno, a este negativo, ¿verdad? Sumémosle 0.3888, ¿cuánto da? Menos 0.5532. Menos 0.5532. Correcto. B cuadrado. Entonces tengo 4710 B a la 4 menos 0.5532 B cuadrado. Menos 0.27 AB cuadrado. Todo esto es una constante, ¿verdad? Igual a 0. ¿Cómo despejamos esa ecuación? Factorización, ¿era que se llama? Factorización, sí, puede ser. Ajá, un proceso de factorización. Bueno. ¿Qué nos falta en eso? Realmente, ¿qué es lo que nos va a dar aquí? Una vez que averigüemos B, que vamos a tener probablemente dos valores de B, probablemente. Recordemos que, por ejemplo, un valor negativo, por ejemplo, no podría ser. Entonces, una vez que tengo B, ¿qué es B? Retomando, es la longitud de la arista de ese cubo que tengo que utilizar como contrapeso, ¿verdad? Y si quisiera ya calcular entonces cuánto es su masa, pues entonces ya la puedo sustituir aquí, ¿verdad? En esta ecuación en términos de B, y ahí lo tengo. La ubicación, ¿dónde quedaría? Bueno, una vez que tenga B, entonces despejo A, ¿verdad? Que es 1.2B. Entonces, ya ese es el análisis que necesito, ¿verdad? Entonces, en las hojas de Excel, independientemente de lo que hayan presentado ayer en la tarea, van a actualizarlo con este análisis y entonces algo muy importante es que este producto que aparece por acá, este término 2 por 10 a la menos 4, este 2 por 10 a la menos 4, recuerden que es el producto, aquí está, esa área de transversal de AB, que realmente es el ancho por el espesor, ¿verdad? Esas son las dimensiones 0.02 y 0.01. Entonces yo les recomiendo que arrastren esto hasta acá para que ese 2 por 10 a la menos 4 mejor sea esto, W por T, porque esto está en dos celdas de Excel y entonces no es que se van a convertir en nuevas incógnitas, pero al estar en esos términos, entonces quiere decir que eso nos va a permitir hacer cambios en las dimensiones del área transversal de la barra para que se actualicen automáticamente acá. Porque el análisis que vamos a hacer ahora a continuación es de esfuerzos. Y en el análisis de esfuerzos puede ser que necesitemos modificar el área transversal.